Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el devocional de Primera de Corintios, en este caso el capítulo 1. Y vamos a hacer una descripción del capítulo en 3 niveles, en el contexto histórico, el análisis general del capítulo y los temas principales. Entonces, que el Espíritu Santo esté diciéndonos cuál es el mensaje que tiene para nosotros a través de esta reflexión diaria con base en el capítulo 1 de Corintios. Vamos acá. Dentro del contexto histórico, el autor es el apóstol Pablo. Los destinatarios son la iglesia de Corinto, una comunidad cristiana en una ciudad griega muy cosmopolita, famosa por su comercio, diversidad cultural, religiones paganas y también problemas morales. La situación. Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero, según Hechos 18. Después de su partida surgieron divisiones internas, conflictos y problemas doctrinales. El objetivo de la carta era corregir errores, llamar a la unidad y recordar el fundamento del Evangelio en Cristo. Análisis del capítulo 1. Saludo e introducción, que esto lo vemos en el versículo 1 al 9. Pablo empieza con un tono positivo. Recuerda a los creyentes que son llamados santos y que han recibido gracia y dones espirituales. Subraya que Dios los llamó a la comunión con Cristo. Aquí, Pablo establece que la identidad de la iglesia no depende de líderes humanos, sino de Dios. Punto número 2. El problema de las divisiones, el cual lo vemos en los versículos del 10 al 17. Pablo se entera de que algunos en Corinto decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cifas, entre paréntesis Pedro, yo soy de Cristo. La iglesia estaba dividida por favoritismos hacia ciertos líderes, y Pablo responde, Cristo no está dividido. No fueron bautizados en el nombre de Pablo, y que lo importante no es quién predicó, sino Cristo crucificado. En un tercer punto es el mensaje de la cruz, del versículo 18 al 25. Aquí Pablo contrasta dos maneras de ver el Evangelio. Primero, el mundo, entre paréntesis especialmente la cultura griega, que lo considera una locura, porque esperaban filosofía y sabiduría humana. Y el segundo punto es que los creyentes lo ven como el poder de Dios para salvación. Dios eligió salvar por medio de algo que parece débil, la cruz, para derribar el orgullo humano. La verdadera sabiduría no está en discursos bonitos ni razonamientos, sino el sacrificio de Cristo. Amén. Después vemos la elección de lo débil, que es del versículo 26 al 31. Pablo recuerda a los corintios. Muchos de ellos no eran poderosos ni influyentes según los estándares sociales. Dios eligió lo débil y lo despreciado para avergonzar lo fuerte, de modo que nadie se gloríe en sí mismo. La gloria le pertenece solo al Señor. Y por último, en resumen, decimos que los temas principales de este capítulo 1 son la unidad en Cristo, es decir, la iglesia debe estar unida, no en torno a líderes humanos, sino en Jesús. Otro tema para reflexionar es la cruz como centro del Evangelio. El poder de Dios se revela en lo que el mundo considera débil o loco. Por eso decimos que los cristianos o los que seguimos a Cristo somos considerados locos en este mundo. Porque la lógica que utilizamos pues es contraria a lo que dicta el sentido común. El tercer punto es la humildad. Nadie puede presumir de su propia sabiduría o estatus, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Y el cuarto, un contraste entre sabiduría humana y sabiduría divina. Lo que el mundo considera absurdo, la cruz, es en realidad la estrategia perfecta de Dios. En pocas palabras, en Primera de Corintios, el capítulo 1 nos enseña que la fe cristiana no se trata de líderes, filosofías o estatus social, sino del Cristo crucificado y resucitado, que es lo más importante. La verdadera sabiduría no está en discursos bonitos, sino en la obra de Dios. Amén y amén. Particularmente lo que yo recomiendo después es de todo este capítulo
seleccionar un versículo y meditar en él a lo largo del día o ver qué otro mensaje puedo yo obtener de un versículo en particular. Espero que el Señor los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye bye.